Bueno, como le decía Lucy, es un gusto pues, estar aquí con ustedes. Un cordial saludo para y mi nombre es Carlos Ramírez. Yo trabajo teatro en Cartagena desde los años ya, pues, como tomando esto como vida profesional, ¿no? Y bueno, me he desempeñado como actor, como director de teatro y en la última fase esta, pues estoy tratando de entrar en la investigación, ¿no? Y hacer los aportes que se pueden, sí, buscar las conexiones, como está con Lucy, etcétera. Entonces, es más o menos eso. El centro de documentación tiene ya alrededor de 10 años, pero es una labor solitaria, sí, entonces el progreso no es como muy tan grande, pero bueno, ahí vamos, sí, para contarle pues algunas. Bueno, no sé si explico un poco lo que es el centro y más o menos cómo lo trabajamos. Sí, me parece muy bien. Bueno, digamos, la filosofía del asunto es pues ser custodios, ¿no? De nuestra historia teatral, ¿no? Particularmente en Cartagena y un poco más en el Caribe, pues ahondar un poco. Entonces, en este sentido, pues hemos tratado digamos, de tener como principio, digamos, el archivamiento, lo que podamos conseguir de material del pasado, que está muy disperso porque en Cartagena la documentación escrita dura muy poco y pues se ha perdido. Entonces se conserva en archivos nacionales. Entonces es posible conseguir información, por ejemplo, en Bogotá sobre la actividad de Cartagena. Y en esas estados. Y en Cartagena, pues algunas cosas que guardaron, por lo menos personas que trabajaron desde los años que logré conocer en vida y me legaron algunos materiales fotográficos, programas, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues es que hemos estado hurgando pues, la historia, digamos, un poco pasado, ¿no? Digamos, de los años 50, donde empezamos a colectar, pero también, digamos, obras teatrales escritas en Cartagena desde el siglo las hemos conseguido en archivos nacionales. Sí. O sea, hay una preocupación pues, por esto de lo que es pues, la información gráfica, que parte de los años 50 y digamos la bibliográfica que un poco más allá, siendo autores. Realmente pues Cartagena, pues, en lo que yo he visto y he analizado la historia y el legado que hizo Jaime Díaz Quintero, que fue, digamos, el teatrista de cabecera aquí en Cartagena. Él nos describe lo que fue la ciudad antiguamente, ¿no? Como un epicentro nacional de la cultura. Y así debió ser, pues, porque era el puerto de entrada de todo lo que venía del exterior, ¿no? Era obligadamente de entrada por Cartagena. Entonces, pues, creo que sí, la historia señala mucha dramaturgia que hubo en el siglo XIX e inclusive desde el siglo XVII. Creo que en 1700 ya aparece el primer dramaturgo y se supone pues que quien escribe dramaturgia porque tiene una audiencia también, tiene un auditorio, pues tiene un público. Entonces, pues después, un poco más allá, del mismo siglo XVII, se construye el primer teatro en Colombia, el Teatro del Coliseo. También se construye en Cartagena, por primera vez, la primera ópera, digamos, se ejecuta en Cartagena por una compañía italiana, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo eso se perdió. Ahí es donde está la investigación, que nosotros fuimos perdiendo ese empuje donde digamos, Cartagena era, como digo, el epicentro. Y pues yo me atrevo, pues, no sé, de pronto equivocadamente, a decir pues que el proceso de pérdida de identidad y de todas estas cosas es por la construcción de la República en lo que pues se domina el centralismo. Se pierde digamos, la capacidad que teníamos como Estado soberano de Cartagena. Éramos Estados Unidos de Colombia y con Rafael Núñez de ahí en adelante pues se empieza a perder.
y tener pues todo manejo de presupuesto y todo esto. En ese sentido pues viene el centralismo, todo se concentra en Bogotá y a partir de y focos de influencia como Cali y Medellín, donde pues hay la mayor parte pues de influencia a nivel de la presidencia y todas estas cosas. Entonces pienso que por ahí es como la investigación de por qué hemos perdido toda esa importancia que tenía. Y pues es como buscar nuestra identidad, que todos nos afiancemos, sintamos la importancia de lo propio y que en alguna medida evitemos, por ejemplo, la fuga de cerebros, etcétera, lo que es una de las cosas que más nos afecta. Bueno, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues el Centro de Documentación Teatral, además del archivamiento, pues hemos tratado de manejar la divulgación. Entonces, nosotros nos hemos inventado pues muchas cosas para la divulgación y pues con, digamos, conferencias que hemos hecho, he tratado de difundir algunas ideas como, por ejemplo, un programa que sacábamos que se llama Cita con la Cita, publicamos cosas pues, de la historia. Hemos hecho, por ejemplo, un pedestal para la dramaturgia colombiana, donde destacamos los autores nuestros del Caribe, pues, a nivel de videos, etcétera. Sí, hemos hecho pues, una cantidad de cosas tratando de divulgar esto del teatro, las llamadas tertulias también que hacíamos en la Reculada del Ovejo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una página también que llamamos Álbum, donde también escribíamos sobre las personas y sobre las actividades que se hacían aquí en Cartagena. Entrevistas a teatreros del Caribe también hemos realizado. Pues lógicamente todo esto no hay un presupuesto y no se puede hacer como uno debiera hacer. El archivamiento también es bastante difícil. Todo, digamos, se reduce al sitio y tratar de atesorar, guardar y como se pueda, pues la documentación. Tengo inclusive material fotográfico, digamos, halógeno que no hemos podido llevar digamos, al plano virtual por falta de presupuesto también, etcétera. No hay una cantidad de inconvenientes, pero bueno, ahí estamos con el interés de salvaguardar toda la información que podamos ir adquiriendo. Bueno, un panorama, digamos, así como general de lo que podría ser el centro de... Pues digamos, los historiadores de cabecera, pues lógicamente habrá investigadores nacionales como Carlos José Rey, como Diana Uribe, como bueno, Jaime Díaz ya a nivel aquí en Cartagena y Edwin Doria en Barranquilla, que son las dos conexiones que tenemos allí como personas interesadas en recuperar pues, la historia de las ciudades. Bueno, no sé qué otra cosa podría decirte, más o menos el panorama general pues, de lo que es el centro de documentación. Carlos, a mí me interesaría que nos contaras más o menos cuántos textos tienes, cómo se consiguieron esos textos, cómo es, o más o menos cuántas, por ejemplo, cuántas dramaturgas mujeres, cuántos dramaturgos hombres, y que nos contaras un poquito más acerca de cómo nació un poquito lo del Coliseo, lo del teatro, el primer teatro, y por qué ya no está y porque ahora es un centro comercial. Ajá, bueno, sí. Sí. Bueno, nosotros hemos hecho esto como en bloques, ¿no? La información, digamos, tenemos una biblioteca. Lo que hemos podido conseguir son algunos 400 libros que fundamentalmente son sobre... pero, pues, lógico que hay muchas bibliotecas donde se puede... Entonces, tratamos de preocuparnos por lo más antiguo, ¿no? Lo que no suponemos que no digamos, en la calle, en la venta de libros viejos. En Bogotá, por ejemplo, entró mucho donde venden libros buscando pues, literatura de Cartagena y los hermanos Zapata Olivella, unas obras teatrales sobre la independencia. Y bueno, sí, así hemos ido encontrando como cosas en estas ventas. Y bueno, y también fíjate,
bueno, no hemos hecho, digamos, un inventario de cuántas mujeres o cuántos hombres hay en esto, pero sí nos hemos preocupado por la parte femenina. Y hemos encontrado dos autoras muy importantes que las reseñamos siempre. Es Amira de la Rosa en Barranquilla, nombre pues que lleva el Teatro Municipal también, y aquí en Cartagena Judith Porto de González. Fueron personas pues, que escribieron muchísimas obras de teatro, muchísimas. Las obras pues, de Judith Porto no faltan en ninguna institución educativa, siempre están presentándose en las muestras internas que hacen, intercursos, siempre están presentes las obras de doña Judith Porto de González. Y pues esta Amira de la Rosa, que fue una persona muy importante, inclusive el himno de Barranquilla está hecho a través de una poesía. Entonces sí, también escribió mucho radioteatro que se hacía en la época. Y ella pues compartía entre España y Cartagena, Amira de la Rosa, ¿no? Era una especie de una mujer porque tenía no solo el talento, sino también alguna posición económica como Amira de la Rosa y Judith Porto de González. Y Judith Porto de González. Falleció hace... Bueno, eso, digamos, a nivel de las matronas del teatro, ¿no? Seguramente hay otras, no hemos podido avanzar un poco. Me enteré hace un tiempito que hay un libro que se publicó sobre la historia del teatro en Santa Marta. Ahora estoy en eso, en cómo conseguir ese libro, porque se publicó hace rato. ¿Cómo podríamos obtenerlo acá? A ver qué hay en Santa Marta, seguramente en la historia pues hay muchas cosas. Estamos dando esos pininos con Santa Marta. Y bueno, ya entre la gente que está escribiendo actualmente está pues Tania Mar, está Yolanda Gutiérrez. Bueno, sí, de momento no se me vienen a la mente, pero sé que hay otras personas que están escribiendo. Dora Malo también está escribiendo bastante, pero ella se niega a publicar y siempre me dice que tiene muchas cosas que le gustaría, pero no suelta. En cambio lo hace oralmente, ¿no? Porque ella trabaja también en la cuentería y oralmente pues tiene muchas cosas realizadas que puede uno observar pues, la calidad del trabajo de ella, ¿no? Lástima porque la parte que tiene escrita no la quiere mostrar. Que otra persona aquí en Cartagena, sí, sexo femenino. Bueno, estamos escribiendo también dentro del centro de documentación, tenemos una preocupación por la publicación de libros, ¿no? Sobre todo pues gente nueva que no tiene oportunidades. Y hemos publicado 3 libros de teatro, se llama Teatro Caribe, donde tratamos de incluir no solamente Cartagena, sino algunos otros departamentos. Entonces, de Barranquilla, de Santa Marta, también, de Montería, hemos estado publicando. Pues, hasta ahí nomás, Barranquilla y Montería en las publicaciones. Y lo de Cartagena, lo que va saliendo ahí poco a poco. Eso pues sería... En cuanto al Coliseo que tú me decías, realmente aquí hay dos lugares, digamos, bastante antiguos que ya perdieron vigencia. Esto que te digo de 1700 es el Coliseo. El Coliseo tuvo una vida de casi 2 siglos y el Coliseo se acabó ya en el siglo XX, a finales del 1800, cuando se fundó el Teatro Heredia. Entonces perdió un poco perdió interés, un poco, ¿no? Lo habían restaurado hace unos años, lo habían restaurado el señor Mainero y pasó a llamarse Teatro Mainero. Y pues el teatro, por 2 razones, ¿no? Entra también el cine a competir con el teatro. Y eso pues también fue como un golpe para este lugar, ¿no? Además del Teatro Heredia, que ya era el teatro municipal, teatro bien bonito. Aunque según la historia, pues era un teatro cuando se lo tomó Mainero, le cambió todo, silletería, todo lo puso pues de primera mano. Creo que lo inauguró con una obra de Víctor Hugo Hernani, creo que fue que lo inauguró con esa pieza. Lo reinauguró, pues. Entonces, sí. El circo teatro, perdón, que de pronto me pareció que de pronto estaba confundiendo el circo teatro. Eso era para una plaza de toros
donde se hacía también todo tipo de actividades, se proyectaba cine bastante, como cualquier sala de cine, y pues se presentaban obras de teatro. Ahí la última obra de teatro que vimos fue el grupo La Candelaria, con esta pieza que tiene sobre el llano, no me acuerdo cómo que se llama, la pieza de combate. Sí. ¿Cómo se llama esa? Ahí logramos apreciarla en Guadalupe y la cosa, toda esa cuestión del... Guadalupe años 50. Ah, Guadalupe años 50, Ajá. sí, exacto, sí. Sí. Ahí creo que fue lo último que se presentó allí, en ese lugar. Y bueno, ya se transformó, ahora sí se perdió por completo porque lo cogió un comerciante y lo convirtió en una vitrina de comercio, ¿sí? Lo tumbaron totalmente, no era una plaza construida en madera de cuatro pisos, pero lo terminaron haciendo de cemento y de la apariencia redonda que tenía, pero ya no es la misma. Bueno, sí, esa es la historia del circo de Alto, ahí a grosso modo. Carlos, ¿y cuáles o qué tipo de obras escriben o escribían estos autores dramaturgos y dramaturgas? ¿Cuáles eran los géneros? ¿Cuál era la tendencia en los géneros y en los temas? Sí, bueno, más que todo teatro romántico, ¿no? El teatro de influencia francesa, pues, a la cabeza de Víctor Hugo. Inclusive hasta Rafael Núñez tenía mucha influencia de Víctor Hugo y él analizaba la política a través de la literatura, digamos, de la esencia del movimiento romántico, él la aplicaba en su ejercicio. Rafael Núñez también escribió teatro, pero un teatro me imagino que un poquito malo que nunca se consideró. Creo que hay una obra por ahí, no la hemos podido conseguir, pero otra que la que no, unas cosas así. Todos los políticos escribían teatro, ¿no? Y el teatro, digamos, desde la independencia, que desde antes, como te decía, ¿no? Pero no tenemos mucho, pero digamos, de la independencia tenemos los textos de Guatimoc y Atala, que son de Fernández de Madrid, José Fernández de Madrid. Y pues uno de los patriotas que fue también fusilado. No, perdón, no fue fusilado por Morillo, logró escaparse. Sí, tenemos esas dos piezas. Y como te digo, este señor Rivas Saconi, Rivas Saconi, a ver, no, este se llama José Manuel, se me olvida el apellido ahora mismo, es el primer dramaturgo. Lógico, pues era la época de la colonia y era español, era un licenciado español, venía del siglo de oro, así con todo ese cuento del desarrollo, ¿no? Y era pues considerado pues el hombre de cabecera de la literatura en Cartagena. En esa época de 1700, 1730, por allá 30, 36, no lo preciso muy bien, empieza él y están las obras escritas. Es que no recuerdo el nombre de quien fundó el Instituto Caro y Cuervo, no sé si es Rivas Saconi, creo que sí, es él. Y él investigó mucho sobre este personaje y tiene bastante material escrito. Yo no he tenido acceso a ese material de él, pero sé por fuentes como Porto de González, que habla, y pues lo que uno consigue en internet sobre este personaje, ¿no? Que fue un intelectual muy grande que fundó el Instituto Caro y Cuervo. Entonces esos documentos deben estar allí, pues habrá un día en que se pueda llegar allá y de pronto obtenerlo. Esta documentación sobre este autor del 1700, José Manuel, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno. Igual tienes mucha información. Sí, son 76 años, ya la cabeza no quiere, los cables ahí oxidados no permiten mejorar la conexión. ¿Quieres que comencemos una rondita de preguntas de los estudiantes y las estudiantes? Bueno, sí, ok, sí, muy bien. Acercarse acá. Entonces acércate acá para que se escuche. Entonces vamos a comenzar con una rondita de preguntas. Listo, entonces aquí va la primera. Buenos días. Qué pena, sino que es que Buenos días. quería preguntarte si, por ejemplo, grupos de teatro tienen acceso a esas obras
Los grupos de teatro locales. Sí, señor. A las obras realmente no veo una preocupación. Sí, sí, hay algunos jóvenes que están ahora mismo escribiendo sobre teatro histórico. Hay cierta preocupación porque esta es una ciudad, pues que como decía Daniel Lemaitre, la historia de Colombia es la historia de Cartagena. Dice él, pues porque todo como que partía de aquí. Y sobre eso, pues sobre piratas, pues Judiporte tiene muchas piezas. Esta señora Samper también, que no es de aquí, pero también escribió muchas piezas sobre pirata. De la costa de San. Y qué sé yo, sobre, digamos, los puntos álgidos de la historia, como la independencia y el cerco de Morillo a Cartagena, donde eso es una tragedia grande de la población murió, más de la mitad de la población en eso de la defensa de la ciudad, finalmente sucumbió. Sobre eso también se ha escrito, ¿no? Nosotros nos sorprendemos porque empezamos a escribir obras sobre historia y resulta que ya han sido escritas en el siglo XIX, por ejemplo, en 1800, me encuentro con hay un autor, bueno, fue gobernador, fue presidente inclusive de Colombia por un poco tiempo, pero y muy poco se habla de él, nombre poco no da. Y él escribió una pieza sobre la independencia y hubo otro también de la misma, un poco más abajo de la época, un par de hermanos, Joaquín Dios mío. Bueno, que escribieron sobre el cerco de Morillo también, ¿no? Piezas sobre el cerco de Morillo de los años de 1800. Y digamos, sobre la independencia, nosotros montamos un trabajo que se hace en la época de las celebraciones novembrinas de la independencia aquí en Cartagena. Todos los años se representaban, este año creo que no se van a hacer, se representan en la plaza pública, en los escenarios donde realizaron el momento de la escritura del bando, obligó a todos estos aristócratas, pues las fuerzas progresistas, a que firmaran el. Entonces, todo eso lo hacemos y descubrimos, analizando la historia después, que el mismo cuento lo había hecho Manuel Zapata Olivella ¿cómo se llama? Y Juan Zapata Olivella. Juan escribió la independencia y lo representaban en los mismos lugares. Y encontramos inclusive fotos y videos. En un video, ¿cómo se llama? Un documental que encontramos donde se graban parte del acontecimiento, donde ellos están vestidos y todo, en esa época del 40, entre el 40 y el 50. Entonces, sí se ha escrito pues, sobre la historia. Y recientemente, ayer precisamente, vimos una obra que se llama Argoller, dedicada a la mujer en la independencia de Cartagena, de un joven yesid que está muy interesado en estas cosas de la historia. A veces son cuestiones coyunturales porque de pronto hay un boom y la gente habla, pero yo creo que él tiene buenas intenciones en eso, ¿no? A veces uno en estas cosas, pues aquí ya se habla tanto de piratas y de murallas y de cosas que uno a veces ya no quiere como saber de todas esas cosas, ¿no? Muchos historiadores, pues lógicamente en teatro no, pero sí hay mucha gente que escribe sobre la historia de Cartagena, demasiados libros sobre la historia de Cartagena. Sí, ¿Y las algunos con mayor profundidad. Las escuelas montan las obras de teatro de Cartagena? Yo no, en la Escuela de Bellas Artes, que es la que tenemos aquí, pues no le conozco. No, esto llevo con sin querer ofender a nadie, ¿no? Pero yo pienso que si tú no tienes arraigo sobre lo tuyo, pues es difícil que te nazcan las cosas, ¿no? Solamente porque que alguien te vaya señalando, mira, esto es importante. Entonces nosotros tenemos en la Escuela de Bellas Artes el director de programas cubano, ¿no? Entonces, pues lógico, él se preocupará más por otro mundo en su imaginario, ¿no?
pero no creo que él se niegue, simplemente que es que no hay quien de pronto lo oriente o le señale la importancia de hacer estas cosas a él, pero en la Escuela de Bellas Artes no. Estoy tratando de entrar ahora a ver si sí sé que hablan, hay unas clases como que hablan de teatro de Cartagena, pero no sé quién la está manejando ni cómo lo han desarrollado, no tengo ese contacto, pero esa información la tengo nueva ahora, una profesora ahí que como que está ahondando en ese tema. Tenemos que conectarnos con ella. Y Ricardo Muñoz, que es el director, yo sé que eres permeable a todas estas cosas. Lo único que te digo es que como de pronto no le nace a uno, ¿cierto? Por ser de aquí, ¿no? De tener ese deseo de sacar adelante nuestras cosas, porque el arraigo que uno tiene, sí. Entonces, bueno, sí. Muchas gracias. No sé si contesté la pregunta o quedó. No, sí, señor, gracias. Sí. Tenía otra pregunta. ¿Otra? Sí, yo tenía la misma de los nombres de las obras de teatro sobre la independencia. Ah, listo. También me ocurrió una y es, digamos, cómo surge. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Camila. Ah, Camila, mucho gusto. Pues mi Dime, pregunta Camila. con respecto al Teatro de la Independencia, ¿no? Es un poco como quizás, cómo surgen las adaptaciones, cómo es esto de estos montajes, ¿no? Porque si sabemos que es una historia, pues usted lo ha dicho, la historia sobre Colombia a veces es mucho de Cartagena y pues que allá tengan esa oportunidad de tener quizás los textos, ¿no? En las escuelas de Bellas Artes. ¿Cómo surgen esas adaptaciones? Si hay adaptaciones. Sí, no, como te decía anteriormente, pues estamos creando piezas nuevas, pero sin saber que existió un pasado y que estamos descubriendo que en ese pasado se hizo lo mismo, ¿no? Entonces, partimos, yo creo que todos estamos partiendo como de cero por desconocimiento de la historia, pero sería muy lindo, digamos, que si fuera a nivel gubernamental que hubiese un interés, dijeran, por ejemplo, un gran personaje de nuestra historia, como Rafael Núñez escribió una pieza de teatro, qué bueno, vamos a representarla, vamos a buscar un director para que la represente, o cualquier personaje que se pueda hacer representar, pero no, eso no lo vamos a conseguir. Aquí hay mucha gente bruta, pero bruta, montada en las alcaldías, entonces eso se le puede pedir peras al olmo, como se dice. Esa es nuestra realidad y pues ya yo a esta edad ya digo, no, las nuevas generaciones de pronto que sigan en la lucha a veces logran que esta ciudad se enderece.